Dios bendiga a los hermanos que nos están sintonizando en este tu programa de la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Tenemos hoy en día pues un video muy bueno, espero que les guste. Se puede hacer iglesias o templos o se puede recoger ofrenda dentro de la iglesia. Primeramente déjeme decirle que nunca Dios tuvo templo. Los únicos que tenían templo eran los paganos. Pero a David se le ocurrió hacerle uno a Dios. El Señor dice, ámame en espíritu y en verdad. ¿Cómo se ama en espíritu? ¿Cómo se adora en espíritu? Es una regulación y una comunicación personal en un lugar donde no haya nadie más que tú y Dios. Eso se llama adorar en espíritu. Y en verdad, con obras de justicia, haciendo el bien a los demás. Y para aclararte que es pecado hacer iglesia o templo, porque Dios nos lo ha mandado a hacer, nunca hubo varios templos, hubo solamente uno, un templo, y hoy en día te ve por donde sea. Y Jesús nunca dijo haga una iglesia, el propósito es hacer una congregación, una iglesia, no. Eso nunca dijo Jesús. Jesús dijo que salgamos a predicar por todo el mundo. No que la gente venga a una iglesia para que escuche la palabra, no. Eso se llama lucro y flojera. Lucro y flojera. Los pastores no quieren servir, quieren ser servidos y por eso hacen templo. Y con la construcción de ese templo, con pretexto de que hay que construirlo, él también hace robos, atracos como cualquier otro funcionario público de gobierno. Y para que tú veas que no se puede hacer templo, en 1 Crónicas 29:1 dijo el rey David a la asamblea, a solo Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno y la obra es grande porque la casa no es para hombres sino para el Señor. Nunca se congregaron gente adentro de la casa del Señor. Dentro de la casa estaban 7 sacerdotes, junto con el sacerdote mayor que servía por mes, uno por mes. Y ese servía en el lugar santísimo. Eso solamente era para adoración y clamor y ofrendas y holocausto. Pero el pueblo no podía entrar. El pueblo tenía que estar en el pórtico de Salomón los judíos, al lado izquierdo el pórtico de los gentiles, del otro lado estaba la cámara de los levitas y al otro lado estaba el alfolí y la puerta del pescado, que fue por donde entró Jesús y le dio látigo a los mercaderes. Pero la gente dice mercaderes, pero son cambistas. ¿Qué eran los cambistas? Los que cambiaban dinero, moneda. Los cambistas están en toda la frontera. Bueno, estos cambistas estaban dentro del templo, estaban comprando el diezmo, compraban las vacas, las ovejas, y estos cambistas se la daban a los minoristas y los minoristas al pueblo. Dios entra y los encuentra en su fiesta, en su robo y en su atraco. No se sorprenda, lo mismo pasa en el día de hoy. Porque si supuestamente eso fuera el templo de Dios, ahí no tiene que comercializarse con dinero. No puede circular el dinero dentro de la iglesia del Señor. Es pecado recoger dinero dentro de la iglesia de Dios. Nosotros no honramos a Dios con dinero. Eso es mentira. Si queremos dar una ofrenda, tenemos que dar de comer. Y ahora, para que nosotros nos demos cuenta la maldad y la equivocación que están haciendo estos pastores, vamos a irnos al libro de los Hechos, donde dice que no se puede hacer iglesia. Es una ignorancia. Y tampoco se puede recoger ofrenda. Hechos 17:22 dice, estando pues Pablo en medio del arépago, dijo, varones atenienses, en todo os veo como más supersticioso. En tu Biblia dice religioso, pero la verdadera traducción en la Biblia del Oso, religioso significa supersticioso. ¿Por qué le dice supersticioso? Versículo 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Ellos habían hecho una iglesia, un altar, porque hoy en día, y en ese tiempo también, la fe era por vista. Si la gente no ve un altar, una iglesia, un pastor, la gente no cree. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Hacer iglesias, hacer púlpitos, hacer santuarios, es
superstición, religiosidad. Aquí lo está diciendo. Versículo 22 de Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra. Se me olvidaba, disculpe. Ellos habían puesto también un letrero. En estas iglesias que edifican también le ponen letrero. Un nombre, santidad de Dios. Y la gente que entra ahí no es santa. No es santo ni yo que te estoy hablando. Él nos santifica por su misericordia. Dice, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos de hombres. En tu Biblia, en la del oso dice, no habita en templo hecho de mano. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Y yo te pongo un ejemplo. Si estamos dentro del templo de la casa del Señor, ¿por qué reprenden al diablo? O sea que quien habita en ese templo es el diablo. Tremenda blasfemia. Y es verdad, dentro de esas paredes quien habita es el enemigo, Satanás, que se encarga de lastimar a los hermanos, de darles sueño, de tapar la visión, de no dejar que el pastor predique y que todo el dinero vaya donde el pastor. Demonios son los que habitan en ese lugar. Ahí no habita Dios. Si eso fuera el templo del Señor, habitara el Espíritu Santo y no hubiera fornicaciones, violaciones, injusticias, acaparamiento de bienes y de dinero de parte del pastor. Entonces, ¿qué dice? No habita en templo hecho por manos de humanos. No piense usted que cuando usted va a ese lugar va a encontrar a Dios. No. La única forma que usted encuentra a Dios es leyendo la Biblia, capítulo por capítulo, y humillándose personalmente en oración, en un cuarto. Y si usted quiere compartir con sus hermanos, reúnanse por casa, preparen una comida y pónganse a comer, como le expliqué en otro video, de la vida de los primeros cristianos. Tenían todas las cosas en común. Y eso es lo que le falta hoy en día a la iglesia. Y dice, en el versículo 25, ni es honrado con manos de hombres, ni es honrado por manos de humanas, como si necesitase algo, pues Él es el que da vida y respiración y todas las cosas. Él no es honrado por ninguna ofrenda. Entonces no hay que recoger ofrenda. Porque el Señor dice, si yo tuviera hambre te lo pediría a ti. ¿Usted cree que si yo tuviera hambre le pediría al hombre de comer? No, señores. Nosotros no honramos a Dios con nuestros bienes, porque Él no está necesitado. Y la gente dice, para Dios, para Dios, para Dios. Comienzan a recoger ofrendas y toman el nombre de Dios en cosas vanas. Comienzan a pedir dinero como que si Dios está necesitado. Dice, pues Él es el que da todo, vida y respiración y todas las cosas. Es como cuando el curita dice, voy a tirar las monedas para arriba, la ofrenda, la limosna. Lo que caiga abajo es para mí, lo que agarre el Señor es para Él. Semejante blasfemia, hermano. Dios no quiere ni que hagamos templos, ni que recojamos ofrendas. Que nos reunamos como iglesia en las casas, compartamos el pan y suplamos las necesidades de los necesitados. Mírate los 3 videos que yo subí sobre lo que los pastores no quieren predicar. 26. Y de un linaje de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra, determinado las razones de las cuales limitó y puesto los términos de la habitación de ellos, para que busquemos a Dios y en alguna manera palpando le hallemos, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí está la respuesta de la blasfemia de que están haciendo templos. Dios no está lejos de nosotros. Incluso ahí donde tú estás ahorita escuchando este video, dobla tus rodillas, comunícate con Dios, adóralo. Tú no necesitas ir a 4 paredes. A esos lugares va la gente que no tiene fe y que anda por vista y no puede ir por fe. Si tú eres un hombre de Dios, la obra de Dios son los pobres, ayudar a los necesitados, reunirnos para cosas buenas, para ayudar a la gente que está desplazada, que está en persecución, como los venezolanos, ayudar a la gente pobre que no tiene dónde dormir. Dice 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios sea semejante. O sea, la divinidad de Dios no tiene nada que ver con la construcción de un templo. ¿Por qué?
porque los templos son ídolos. ¿De qué se hace un templo? Oro, plata, piedra, de madera, de artífice, de imaginación de hombre. Hoy en día esos templos son ídolos. La gente trabaja para ese ídolo y no trabaja para la verdadera obra de Dios, que ya lo venimos diciendo, que son los pobres. Usted no ve a Jesús en el templo. La única manera de ver a Jesús es en los pobres, los necesitados. Por eso, me viste con hambre y no me diste de comer. Usted quiere darle a Jesús, déle a los pobres. Si usted quiere ver a Jesús, véalo en su prójimo, en los pobres, en los necesitados. Esa es la verdadera obra de Dios. Porque cuando construyen un templo, el único beneficiado de la construcción de un templo es el pastor. ¿Por qué en vez de hacer canales de televisión y radio o templos, por qué no hacen albergues, comedores populares y suplen la necesidad y el hambre de la gente de las calles? Versículo 30. Así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, confirmado. Les está diciendo Dios que se arrepientan de eso. Pregunta número 1, ¿dónde dice la Biblia que tú tienes que hacer templo? Pregunta número 2, ¿dónde dice la Biblia que los pastores construyeron uno? Y pregunta número 3, la pregunta más clave, ¿dónde dice la Biblia que Dios necesita tu dinero? Eso es una mentira, una falacia, un engaño. Ay, no, que vamos a recoger ofrenda para poner el canal de televisión. Canal de televisión. Si usted no puede hablar de sodomismo, usted no puede hablar de presidentes corruptos, usted no puede hablar de nadie en esa televisión. Si usted habla de la homosexualidad, le cierran el canal. Si tú hablas en contra del lesbianismo, le cierran el canal. Si usted combate la idolatría por canal, a usted le cierran su programa. Entonces, por la televisión ni por ninguno de estos medios del diablo, usted puede proclamar a Cristo. La única manera de proclamar a Cristo es que usted vaya casa por casa, hacienda por hacienda, pueblos por pueblo, predicando el evangelio. Basta de flojera, señor pastor. Usted está robando, atracando y mintiendo. La Biblia dice, no hagas templo. No, ni recojas ofrenda porque Dios no está necesitado. Y si recogen algo, que sea comida para poder repartir a los pobres y a los necesitados. La verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Nos vemos en otro momento. Hay gente que viendo no ve y no se da cuenta que está en pecado. Ahí dice que Dios no habita en estos templos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Eso que están construyendo son ídolos donde la gente va a dejar el dinero y ese dinero es para el pastor y para su ídolo que él construyó llamado iglesia. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. El próximo también va a estar bueno, ¿eh? Buenísimo el próximo. Vamos a hablar sobre el diezmo, pero no si se puede diezmar o no. Vamos a predicar cómo verdaderamente se debe diezmar, la ley del diezmo, todo completo, con Malaquías, con todo.